Muy bien, jóvenes. Bueno, pues, bienvenidos a esta novena clase de este curso intensivo de farmacología. Vamos a continuar entonces con la parte en la que nos quedamos ayer, que era justamente ver la parte de el AINES, ajá, que era justamente, digo, de AINES de opioides, y que nos quedamos en este muy bueno, ajá, que es la buprenorfina, ¿de acuerdo? La buprenorfina, si ustedes recuerdan el día de ayer, es un antagonista, bueno, es un agonista parcial, ajá, de receptores mu, y es un agonista parcial, digo, antagonista parcial de receptores kappa. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Bueno, pues que nos va a provocar una disminución de esos efectos secundarios que nosotros tenemos de, de síndromes de abstinencia, de síndromes que nos provocan mucho placer y nos va a mejorar la probabilidad de analgesia en nuestros pacientes que no son adictos. Así que la buprenorfina, al ser un agonista parcial, pero 30, 50 veces más potente que la morfina, como vimos el día de ayer, entonces, ¿vamos a utilizarlo nosotros en medicina general? Sí. Bueno, en medicina general, generalmente tenemos solamente dos presentaciones a lo mejor que pudieran ser de mucho uso. La primera es una tableta sublingual, desafortunadamente esta verdaderamente no se está comercializando ya. La otra son ámpulas y que también desafortunadamente no se están comercializando mucho, pero lo que sí está de súper moda, jóvenes, son los parches. Ajá, los parches de buprenorfina en sus dos nombres comerciales, Soloro y Trastec. Bien, saben que ustedes, que pues obviamente no patrocino ni promociono nada, sino el objetivo de esto es que ustedes tengan los dos nombres comerciales que tengan durante su práctica en medicina, porque es muy fácil que el paciente le diga, es que me pongo un parche dicen ellos, de bupremorfina, de bupremorfina, y entonces, pues el parche, bueno, sí, ¿qué tipo de parche? Porque hay parches de Soloro 7, se llaman 7 porque duran 7 días, y hay parches de Transtec que se cambian 2 veces a la semana. Y de los primeros, vamos a tener un parche que se va a, o que va a liberar 5 microgramos por hora y uno que va a liberar 10. Y de estos, uno que libera 35 microgramos y uno que se libera 52. Así que no es lo mismo del paciente que dice, es que ya me pusieron hasta el parche de Bupre y entonces ya es algo muy potente. No, jóvenes, 5 microgramos, como vamos a ver, es una dosis muy pequeña. Y a diferencia de que, oiga, doctor, es que me pusieron un Transtec de 52. Esto sí es una dosis bastante considerable. Entonces, estos parches, jóvenes, normalmente ¿a cuánto equivalen? Fíjense bien. Nosotros, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el parche de 10 microgramos, que sería el Soloro 7. Ajá. El parche de 10 microgramos equivale más o menos a una dosis oral de entre 50 a 100 miligramos de tramadol al día, lo que quiere decir que equivaldría a más o menos 10 gotitas de tramadol cada 6 horas. Así que como ven, pues 10 gotitas no es mucho, es una dosis pequeña, pero es una dosis considerable. Ahora bien, si ustedes vieran el de 5 microgramos, entonces equivaldría a 12.5 miligramos de tramadol cada 6 horas, o sea, nada, 50 de tramadol en 24 horas es súper poquito, o sea, es darle un paracetamol 3 veces al día. Y la gente se espanta porque trae un parche de Soloro de 5 microgramos. No, es que ya es muchísimo. O al revés, doctor, es que ya me pusieron el parche y ni con eso se me quita. Pues ni se le va a quitar porque la dosis es muy baja. Vean, sin embargo, el de 35 microgramos, bueno, este sí ya son entre 150 y 300 miligramos de tramadol al día, claro, y el de 52 ya 400, entre 300 y 400. Este ya es una dosis considerable. ¿De acuerdo? El resto, bueno, pueden más o menos olvidarlo, esta parte de aquí vamos a olvidarlo. Me interesa que más o menos vean justamente la parte de arriba. Esto vamos a eliminarlo ahorita, perdón. Y vamos a ver entonces más o menos a cuánto equivale un parche. Es decir, si de repente a mi paciente yo le he calculado y con 10 gotitas de tramadol cada 6, 8 horas mi paciente está tranquilo, yo le puedo poner mejor un parche Soloro 7 de estos de 10 microgramos por hora. Y entonces voy a evitar que el paciente esté tome y tome y tome y tome medicamentos y con un solo parche le voy a mantener el efecto las 24 horas. Para eso sirven estos parches. Uno, dos. Yo puedo en determinado momento decir, oye, es que ya le estoy dando una
cápsula de tramadol de 100 miligramos cada 8 horas, o sea, al día le estoy dando 300. Y entonces el paciente está tome y tome y tome, le puedo rotar a un parche de 52 miligramos por hora. Esta tablita obviamente la pueden ustedes bajar de internet, pero verdaderamente pues, le pueden sacar una fotografía. Todas las tablitas están en internet, así que vaya, es un muy buen recordatorio. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante que deben de saber es más o menos a cuánto equivale. Esa es la primera parte. La segunda parte. Todos los parches tienen efectos secundarios como cualquier opioide. Ajá. En promedio, el 10-11% de los pacientes va a tener constipación, náusea y un poco de sedación. Es decir, estos pacientes van a tener estos 3 efectos que ustedes tienen que avisarles a sus pacientes que van a tener. Lo mismo sucede con el tramadol. Así como ayer dijimos, si tiene náusea, bueno, a lo mejor le puedo dar un dancetrón o a lo mejor le puedo dar algún otro medicamento como metoclopramida, y para la constipación, pues le puedo dar a lo mejor metoclopramida también, le puedo dar cisaprida para la sedación. Aquí sí no hay nada que le podamos dar, bueno, un cafecito al paciente para que se mantenga despierto. ¿Por qué, jóvenes? Porque desafortunadamente decíamos, no hay medicamento perfecto. Todos tienen efectos secundarios, así que esperar que el medicamento tenga en determinado momento un efecto positivo siempre sin efectos secundarios no existe, ¿de acuerdo? Otros, bueno, un poquito porcentaje tiene vómito, puede llegar a tener en determinado momento boca seca, vaya, y muchos pacientes, ¿qué tantos? 15% pueden suspender el medicamento por muchas razones, ¿de acuerdo? Bueno, esto ahorita no le hagan caso, no es motivo de la clase, pero a pesar de todos estos efectos secundarios que pueden ser prevenibles, algo importante, los efectos secundarios más o menos tardan 3 días en desaparecer en la mayor parte de los pacientes, así que en ocasiones habrá que decirles a los pacientes que nos aguanten 3 días, les damos medicamentos, después la probabilidad de que desaparezcan es alta. Y a pesar de todo eso, ¿qué es lo que nos va a producir este parche? Bueno, jóvenes, si yo le pongo una dosis de tramadol a mi paciente aquí, entonces el efecto va a empezar a bajar. Con el paso del tiempo, le puedo dar otra vez el tramadol bioral aquí y baja. Con el parche, jóvenes, yo le pongo un parche al paciente y entonces todo el efecto después de colocarlo va a ser un efecto constante. No voy a tener estos picos y estos valles de forma continua, sino que me va a mejorar la estabilidad del fármaco. Ajá, 1. 2. La parte importante de esto es que el efecto empieza después de 12 a 24 horas, jóvenes. Ajá, 12 a 24 horas. Es decir, hay pacientes que de repente dicen, doctor, es que ya me puse el parche y el parche no me hace nada. La siguiente pregunta es, ¿a qué hora se puso el parche? No, pues ahorita son las 5 de la tarde, me lo puse a las 12 del día. No, pues ni se te va a quitar, porque empezarás a tener el efecto entre 12 y 24 horas. ¿Por qué? Porque el parche tiene que atravesar las capas de la piel para poder tener un efecto. 1. 2. El parche también, para que disminuyan o para que los efectos se quiten por completo, vamos a tener que esperar 12 a 24 horas en lo que todas las capas de la piel se descontaminan, si le quieren así decir, del parche. Entonces, este tipo de liberación hace que la concentración se va estabilizando conforme el paso del tiempo, también los efectos secundarios. Y ese 20% alrededor de náusea y vómito que vamos a tener en nuestros pacientes va a aumentar también conforme a la dosificación. Es decir, no es lo mismo, digo, obviamente ahorita esto pónganlo entre paréntesis, no es lo mismo ponerle un parche de 5 que de 10, que de muchísimos miligramos al paciente, ¿de acuerdo? Esto evita justamente que vayamos a tener este efecto de náusea y vómito con la administración intravenosa de medicamentos. Es decir, si yo tengo de repente administración intravenosa de medicamentos, la probabilidad de náusea es mayor, así que por eso se prefiere el parche. Puedo utilizar la vía subcutánea, voy a tener la misma incidencia, así que el parche por eso es preferible. ¿De acuerdo? Así que esta liberación controlada nos va a dar un mejor perfil de seguridad. ¿De acuerdo? Ahora, estos parches, jóvenes, estos más o menos son los precios actuales. Ajá. El parche de 5 microgramos es una cajita con 2 parches de Soloro 7. Se llama 7 porque dura 7 días.
cuesta 1,000 pesotes. Entonces, 15 días de este medicamento nos va a costar 2,000 pesos. ¿Cómo se dan estos parches, jóvenes? Bueno, hay que indicarle al paciente que se tiene que eh, eh, primero limpiar la piel con alcohol. ¿Por qué? Porque la grasita hace que el parche no se pegue. Entonces, estos donde se ponen en la región infraclavicular, ajá, y en la región escapular inferior, porque aquí no tenemos tanto movimiento y disminuye la probabilidad de que se despegue. Estos parches, aunque se pongan aquí, se absorben en todo el cuerpo. Así que no porque, oiga, doctor, es que usted me lo está dando porque me duele la cadera, me pongo el parche en la cadera. No, pues si no es un parche de hierbas calientes, no, es un parche, es una forma de liberación controlada del medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo, hoy es día jueves, se va a poner el parche hoy jueves y el siguiente jueves de Soloro 7 se va a quitar este parche y se va a poner uno del otro lado. Y el siguiente jueves se quita este acá y lo ponemos atrás y el siguiente jueves y así vamos rotando durante todo el día. ¿De acuerdo? A veces es mucha información para los pacientes jóvenes, los parches dentro de ellos traen un instructivo, así que en muchas ocasiones hay que decirles al paciente, mire, aquí está el instructivo, porque los pacientes a veces también pues desafortunadamente con esta tendencia donde queremos el menor esfuerzo, tú le explicas al paciente, te dice que te entiende y después le dices, oiga, hay un manual ahí, lee el manual, doctor, solo para confirmar que el parche va aquí. Sí, es que el manual dice, sí, bueno, a veces hay que confirmarle a los pacientes lo que le explicas, lo que te dicen que sí, lo que leen en el manual, pero es que estar bien seguros. Entonces, a veces es una situación difícil, hay que intentar explicarlo bien a los pacientes para evitar después, pues, quejas, malos entendidos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ellos hay un manualito, ¿de acuerdo? Ahora, estos parches, insisto, con base a qué va a estar calculada la dosis. Yo siempre les recomiendo, primero, denle la dosis de tramadol y entonces fíjense en su tablita y dicen, ah, bueno, pues ya con tantos miligramos de tramadol oral, tiene que ser oral, entonces yo le puedo rotar a un parche. Ahora, la buprenorfina también, como ustedes, bueno, como lo vimos, puede ser comercializada en parche en esta otra presentación que es Transtec. Transtec, la diferencia con este de acá arriba es que se pone cada 96 horas. Es decir, yo les sugiero, jóvenes, que estos parches se manejen 2 veces a la semana en días fijos. El problema pues también es el precio, probablemente trae más miligramos, ¿de acuerdo? Denme un segundito, jóvenes, denme un segundo.
Una disculpa, jóvenes, ya ven que están en todos lados. Bueno, entonces, estos parchecitos, bueno, son un poquito más caros, obviamente, traen más medicamento y se dan 2 veces a la semana, les sugiero yo en días fijos. ¿A qué me refiero? Hoy es jueves, entonces van a contar 4, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, todos los jueves y todos los domingos se va a cambiar el parchecito. ¿De acuerdo? Todos los jueves y todos los domingos. Se ponen en el mismo lado, solamente que son un poquito más grandes, ¿de acuerdo? Estos parches también la ventaja es que se pueden cortar. Ustedes pueden agarrar el parche y si el paciente está sobredosificado, ya se está resolviendo la causa de su dolor, se puede cortar. ¿De acuerdo? Entonces un parche, en lugar de que libere 52, le pueden poner la mitad y entonces va a liberar 25, 26 punto y cachito microgramos por hora, ¿no? Y si entonces ustedes lo ven en su tablita, dices, bueno, pues 26 microgramos sería como la mitad de este, entonces estaremos alrededor como de quizá unos 100, de entre 100 y 150 miligramos de tramadol en 24 horas. Así más o menos lo pueden calcular, ¿de acuerdo? Son las formas de poderlo hacer. Ahora, hay algo bien importante, jóvenes. Estos, acuérdense que son 2 veces a la semana y estos son cada 7 días. Tristemente, en los parches tienen ya 10 años, seguimos teniendo recetas donde a veces lo ponen cada tercer día y el gasto, imagínense, impresionante. O estos lo llegan a poner 2 veces a la semana o estos una vez a la semana y resulta que si pones el Transtec una vez a la semana, pues te quedas 4 días sin medicamentos y si pones el Soloro 7 2 veces a la semana, estás gastando el doble. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, esas son las consideraciones más importantes para ello. Ahora, última cuestión de las preguntas más frecuentes de los pacientes. Doctor, ¿me puedo mojar? ¿Me puedo bañar? La respuesta es sí. Yo les sugiero a veces que si tienen el parche pegado, bueno, pues lo que vamos a hacer es que se metan a bañar, se ponen una toalla encima del hombro donde tienen el parche pegado, se bañan de manera habitual y si el parche se humedece no pasa nada. Solo hay que evitar que se despegue. Si se humedece, solo hay que darle masajito al parche para que vuelva a adherirse bien en la piel y no pasa absolutamente nada. Hay pieles muy, muy sensibles y hacen una reacción un poco alérgica al parche, que vaya solamente con un poquito de humectación. En muchos pacientes se le quita, ¿no? Doctor, ¿puedo ponérmelo en otra parte del cuerpo? Sí, la respuesta es sí. Solo que habrá que ponerlo en partes donde no tengas mucha flexión porque el parche se va a despegar. Digo, si lo quieres poner cerca del codo, pues cada vez de que tú hagas esto, el parche se va a ir levantando. Así que no hay que ponerlos en esos lugares, no porque no funcionen, sino porque se va a despegar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otros opioides pueden ustedes encontrar? Bueno, uno que a lo mejor por ahí vimos en determinado momento, es difícil ya que se encuentre, pero es la codeína. La codeína es un agonista mu, ajá, y este medicamento, el grande problema es que sí puede llegar a tener un efecto de dependencia psicológica, o sea, de adicción, pues. Entonces, lo que se hizo para evitar ese efecto adictivo es comercializarlo a dosis bajas, 50 miligramos, y combinarlo con un AINE. ¿Para qué? Para que si en determinado momento alguien quiere separar estos dos, el fármaco se desnaturaliza. 1. Y 2, si quieres tomar una dosis donde tú sientas rico con codeína, tendrías que tomarte unas 5 capsulitas, con lo cual 5 cápsulas de este medicamento vas a encontrarte en un estado de una gastritis, de una náusea horrible, así que los pacientes, bueno, en este caso las personas que lo usan para recreación, pues obviamente lo van a suspender. ¿De acuerdo? Es un fármaco que se utiliza para dolor, claro, pero ya no se puede comercializar tanto. Bueno, más bien, no se encuentra comercializado, se ha restringido mucho su uso por esa razón, pero pues la verdad es que no hay tanto problema. Tenemos tramadol, tenemos buprenorfina, ¿de acuerdo? Vamos a ver en diapositivas siguientes también que en muchas ocasiones se combinan. Por ejemplo, aquí tenemos una combinación de tramadol con paracetamol, que es algo sumamente, sumamente frecuente, que ustedes encuentren a pacientes que digan, oye, doctor, es que me estoy tomando tramadol con paracetamol. Fíjense, paracetamol 325 miligramos es poquito y tramadol 37.5 miligramos. A ver, conviértanmelo en gotas, que es lo único que tienen que hacer. Ah, bueno, pues agarrar su celular, sacar justamente su calculadora y dividir 37.5 entre 2.5 miligramos contra cada gota y son
15 gotitas. Así que una tabletita de estas va a equivaler a 15 gotitas, pero se va a potencializar con paracetamol. ¿Qué de bueno tiene el efervescente? Bueno, pues que va a ser una acción muy rápida. ¿Por qué? Porque al ser efervescente, la disponibilidad del fármaco en un líquido que vamos a ponerlo en el estómago va a ser muy grande, así que se va a absorber muy rápido. Así que el fármaco efervescente nos va a servir para darle una menor latencia, es decir, para que el fármaco haga efecto mucho más rápido que una tableta, que una cápsula, y simula mucho las gotas. Pero, como viene combinado con paracetamol, en teoría es más eficaz porque tenemos dos analgésicos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que también la buprenorfina sirve en pacientes con falla renal porque gran parte de su eliminación es vía intestinal, así que el riñón no nos modifica nada. ¿De acuerdo? Eso es todo lo más importante desde el punto de la medicina general para buprenorfina. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? 5, 4, ¿no? ¿Ninguna? Perfecto. Si no hay entonces dudas ni preguntas, entonces ahora vamos a pasar con la otra parte, ¿de acuerdo? La otra parte que nosotros estamos viendo es o uno de los capítulos importantes, es justamente ver la parte de la inflamación, el paracetamol y los analgésicos no esteroideos. Vamos a ver un poquito también de algunos adyuvantes que considero que los pueden ayudar. Y es muy importante que dentro de este capítulo que vamos a ver, este tema, podamos conceptualizar un punto importante. ¿De dónde rayos viene la inflamación? Bueno, todo viene de esta cosa que se llama ácido araquidónico. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros vamos a tener una membrana celular en todas nuestras celulitas del cuerpo y cuando algo daña esta membrana celular, que puede ser un estímulo que químico, una quemadura, térmico, infeccioso, traumático, daña las membranas celulares y los fosfolípidos que se exponen a enzimas como las fosfolipasas, van a dar origen al ácido araquidónico. Y aquí empieza todo el punto. El ácido araquidónico, en teoría, es un ácido que va a indicar que hay daño celular y entonces va a haber una cascada de efectos que nos van a intentar recuperar la homeostasis y avisarnos que algo está sucediendo. Por un lado, va a activar la vía de las lipoxigenasas al ser el sustrato, el ácido araquidónico, y nos va a generar leucotrienos, sobre todo, que nos van a favorecer respuestas para quimiotaxia, es decir, hay un daño, vénganse todas las células del sistema inmunológico a ayudarnos, pero también nos va a generar efectos deletéreos, por ejemplo, broncoespasmo, una permeabilidad vascular aumentada, es decir, edema. ¿Para qué? Para impedir que yo siga inhalando algo que me está haciendo daño y edematizar para indicarme que algo está sucediendo ahí y que se me va a edematizar y que no lo tengo ya que usar o se va a dañar más. Acuérdense del tobillito de Messi, ¿no? Se le inflamó tanto para recordarle, ya no puedes continuar el partido. Bueno, eso es una chamba, parte de la lipoxigenasa, ¿de acuerdo? Obviamente también la lipoxigenasa, cuando esta inflamación es muy intensa, hay una isoforma, que es la 12-lipoxigenasa, que es su propio control, así que nos va a inhibir la inflamación. Es decir, por un lado nos va a aumentar la inflamación, pero una vez que está controlado todo, la misma lipoxigenasa nos va a inhibir la inflamación, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos a la ciclooxigenasa, que esta nos va a producir prostaglandinas y tromboxanos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener prostaglandinas, prostaciclinas, que es una parte de, y tromboxanos. Entonces, en términos generales, vamos a tener 3 productos del ácido araquidónico: tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas, que son muy derivados, y leucotrienos, ¿de acuerdo? Entonces, las prostaglandinas, jóvenes, para efectos propios de esta clase, nos van a dar, las prostaglandinas y tromboxanos para o para efectos de esta clase van a tener ciertas situaciones muy importantes
en la homeostasis del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Y esto de quién va a depender? De esta enzima que se llama ciclooxigenasa, ¿de acuerdo? Entonces la ciclooxigenasa, generalmente derivada del ácido araquidónico, va a tener dos isoformas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, ¿de acuerdo? La ciclooxigenasa 1 se encuentra generalmente en órganos muy específicos, en el estómago, en el intestino, en el riñón y en las plaquetas. Y la ciclooxigenasa 2 generalmente se encuentra en células de defensa, endotelio, sinoviocitos, macrófagos, es decir, en los tejidos que se pueden dañar. Digo, obviamente el estómago también se puede dañar, pero tienen funciones diferentes, ¿de acuerdo? Así que la ciclooxigenasa 1 se le denomina constitutiva y al ser una constitutiva de estómago, intestino, riñón, tiene funciones fisiológicas y vamos a ver a través de cuáles son las funciones fisiológicas que dependen de prostaglandinas, de tromboxanos, y la ciclooxigenasa 2 en términos hipotéticos, generales, experimentales, solo se sintetiza cuando hay un estímulo inflamatorio, aunque en algunas ocasiones puede haber otros estímulos que la echan a andar. Así que esta nos va a provocar inflamación. Es decir, esta COX-2 o ciclooxigenasa 2, que es su abreviación, COX-2, es inducible. Inducible, ¿por qué? Porque se induce solo cuando hay inflamación, es cuando hay un trauma. Así que, clásicamente, nosotros vamos a poder tener esta división de ciclooxigenasa 1 en una clasificación, pero dependiente de actividades fisiológicas. En el estómago nos va a generar una protección gástrica, es decir, la ciclooxigenasa nos va a inhibir el pH, es decir, va a hacer que el pH sea un pH más alcalino, que no me esté dañando el estómago por una gastritis, es decir, me protege al estomaguito. Va a aumentar el flujo renal para que mi riñoncito funcione bien, para que tengamos un buen volumen urinario y la médula renal no sufra de isquemia. Y va a estar implicada en procesos homeostáticos, incluyendo la agregación plaquetaria. ¿Para qué? Pues para evitar que sangres, pero también para evitar que te tromboses. Entonces son acciones fisiológicas. La COX-2, jóvenes, solamente se induce en gran parte, en su mayoría, por mediante un factor importante, que es la inflamación, es decir, es una condición patológica que la está induciendo y generalmente en condiciones fisiológicas no hay producción de COX-2. Así que esta, en teoría, si solamente se produce en inflamación, pues parte de los medicamentos deberían ser dedicados a inhibir esta COX-2, ¿de acuerdo? De ahí que nosotros vayamos a tener entonces cierto problema. ¿Por qué? Porque los analgésicos clásicos inhibían tanto la COX-1, bueno, me falta un poquito, como la COX-2. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que si bien a mí me inhibía la COX-2 y me eliminaba, o más bien me quitaba esa inflamación, me quitaba ese dolor, también me inhibía la COX-1 y entonces me quitaba la protección gástrica. Así que, ¿qué pasaba? No había tanto moco, no había tanto bicarbonato, no había tanto flujo sanguíneo y entonces me iba a dar gastritis. Aquí voy a tener un problema de gastritis, ¿de acuerdo? Incluyendo sus formas graves, úlcera péptica y sangrado gastrointestinal. ¿De acuerdo? Por otro lado, si yo inhibo también en el riñón mi ciclooxigenasa 1, entonces voy a generar una pérdida de esta vasodilatación de la arteriola eferente y voy a generar isquemia. Hoy voy a generar, en lugar de tener excreción de sodio y agua, ahora voy a tener retención de sodio y agua. ¿Y cuál es el producto? Hipertensión, edema y falla renal. Así que los AINES clásicos provocan falla renal. Uno de los que provocan falla renal más frecuentemente en el mundo, ¿cuál creen que sea? El ketorolaco. Pero la gente tiene grabado en la mente ketorolaco. Pésimo medicamento. Y finalmente, al inhibir justamente la COX-1 a nivel plaquetario y a nivel periférico, voy a tener dos componentes importantes. La vasodilatación y la inhibición de la agregación plaquetaria que me hace la COX-1 la voy a inhibir. Entonces, ¿qué voy a tener? Vasoconstricción y voy a fomentar la trombosis. Así que esto me va a generar un EVC, un evento vascular cerebral e infarto de miocardio. Así que estos fármacos, los AINES, pueden llegar a provocarme un aumento del riesgo de infarto de miocardio.
Ajá, ¿excepto quién? Excepto la aspirina en dosis bajas. ¿Por qué? Porque esta inhibe la agregación plaquetaria y por lo tanto nos va a disminuir el riesgo de trombosis. Por eso es que se da aspirina para prevenir trombos. Pero en términos generales, el resto de los AINES, todos nos pueden aumentar el riesgo cardiovascular, pero unos más que otros. ¿A qué nos referimos riesgo cardiovascular? EBC, infarto. ¿A qué nos referimos con riesgo renal? Falla renal aguda, hipertensión y retención de líquidos. ¿A qué nos referimos con riesgo gastrointestinal? Úlceras pépticas, sangrado de tubo digestivo y obviamente gastritis. Entonces los analgésicos no esteroideos no son inocuos, pueden tener todos estos efectos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser las primeras premisas que nosotros tenemos que tener acerca de los AINES? Primero, todos son analgésicos, todos. Algunos son más antiinflamatorios que otros y no dependen de vías esteroideas. ¿Qué quiere decir? No son esteroides, no son los del gym, pues, porque solo inhiben ciclooxigenasa. La diferencia con los esteroides o los esteroides es que los esteroides inhiben también la lipoxigenasa, dentro de otras cosas, y la transmisión, o más bien, la transcripción de proteínas, inhibiendo la síntesis de proteínas inflamatorias. O sea, los esteroides le dan a todo, pero tienen otros efectos secundarios importantes como la retención de líquidos, como hiperglucemia, como osteoporosis, además de los AINES, gastritis, sangrado de tubo digestivo, falla renal, disminución de la respuesta inmunológica, es decir, nos va a inmunosuprimir. Así que por eso se prefiere a los AINES que a los esteroides, pero no siempre, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Los fármacos, entonces, farmacodinámicamente, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhiben la ciclooxigenasa 2, pero vamos a tener dos grandes grupos. Los AINES clásicos inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, es decir, la inducible y la de los efectos secundarios. Y desde hace algunos años se comercializan algunos que son inhibidores selectivos de la COX-2, es decir, inhiben más la COX-2 que la COX-1. Repito, inhiben más que otra. No quiere decir que es solo la COX-1. Entonces, en teoría, estos fármacos iban a ser más seguros y más eficaces, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, la evidencia actualmente nos dice que en eficacia no hay duda. Los COX-2, ¿cómo los van a reconocer como inhibidores selectivos de COX-2 o simplemente COX-2 o simplemente COX-CIBs? Los van a identificar porque todos terminan en CIB. Celecoxib, Valdecoxib, Rofecoxib, Etoricoxib, Lumiracoxib y algunos otros que se cuelan dentro de esta clasificación, incluyendo el meloxicam, incluyendo el diclofenaco, y también algunos muy potentes inhibidores de la COX-2, pero también de la COX-1, como el ibuprofeno, como el naproxeno. Entonces, entre más inhibas la COX-2, la capacidad antiinflamatoria va a ser mucho mayor. Así que si yo tengo un trauma, seguramente voy a tener inflamación. Así que me va a servir mucho más un COX-2 o un diclofenaco o un meloxicam. Pero vean, ¿quién inhibe menos la COX-2? El peor, el que no me sirve como antiinflamatorio, el ketorolaco, jóvenes. Y entonces la gente da ketorolaco para todo y ni siquiera tiene una buena capacidad antiinflamatoria. Dice, Rayo, ¿esto es para qué lo doy? Bueno, pues porque la gente lo trae taladrado en la cabeza y no ve más allá de un ketorolaco y piensan que es lo mejor, pues no, ¿de acuerdo? Esta es una de las razones. Segundo, dijimos que aumentaban más o inhibían más la COX-2 que la COX-1. O al revés, la COX-1 que la COX-2. Entonces, los inhibidores selectivos de la COX-2 inhiben mucho más este número de veces la COX-2 que la COX-1. Así que entre más la inhiban, van a ser más potentes. Así que solo por este concepto, pues el etoricoxib pareciera ser el COX o el AINE inhibidor selectivo de la COX-2 más potente que existe. Otro que se comercializa es el Celecoxib y de aquí para abajo el resto. Diclofenaco, meloxicam, ibuprofeno, etc. El Rofecoxib ya no se comercializa y el Valdecoxib tampoco. En teoría, vamos a ver por qué aumentaban mucho infartos. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver algunas cosas de esos. Entonces, los COX-CIBs son más inhibidores selectivos de la COX-2 y por lo tanto son más antiinflamatorios y por lo tanto son más potentes analgésicos que esta cosa aquí que se llama ketorolaco. ¿De acuerdo? Como verán, le estoy tirando mucho hate al ketorolaco. Desde mi punto de vista no debería ser un fármaco ya que exista y vamos a justificar por qué. ¿De acuerdo? Entonces, una vez entendido esto, vamos a ver que los inhibidores selectivos de la COX-2 de este lado
perdón, y los fármacos no inhibidores de las selectivos de la COX-2, sino de ambas, que están de este lado, van a poder o tienen distintos orígenes, ¿de acuerdo? No es importante para efectos de esta clase aprendernoslos todos, pero hay salicilatos, hay derivados del ácido acético, hay paraminofenoles. Aquí algo importante, el paracetamol es un paraminofenol que es un analgésico, pero no es antiinflamatorio, no inhibe la COX-2, así que prácticamente este fármaco puse esta tablita a propósito porque anteriormente se consideraba que era un AINE. El paracetamol no es un AINE, es un analgésico atípico. Y repito, no es un AINE, es un analgésico atípico. Y lo mismo sucede con el metamizol. El metamizol tiene otras vías analgésicas, pero tampoco es antiinflamatorio, así que se considera un analgésico atípico. No es un AINE. El resto del ácido propiónico, del nicotínico, los oxicams, de todos los demás, son AINES. Repito, ni paracetamol ni metamizol son AINES. ¿De acuerdo? Tienen otros mecanismos de acción. Vamos a ver algunos de ellos. Así que podemos sacarlos de esto. Pero todavía van a encontrar ustedes estos cuadritos. Así que, jóvenes, cuando ven estos cuadritos, dirán automáticamente, este cuadrito está desactualizado. Desafortunadamente los libros tienen cuando menos 10 años de desactualización, así que seguramente los van a encontrar en muchos libros del año 2000 para atrás. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar o cuál es la forma que yo les propongo para aprenderse más fácil? AINES, bueno, primero ver sus propiedades. Fíjense bien. Todos los AINES sirven para cierto tipo de dolor, pero hay unos que sirven para dolor tipo cólico, es decir, para dolor tipo espástico por víscera hueca. Por lo tanto, son antiespasmódicos. Acuérdense que hay un espasmo renal, espasmo ureteral, espasmo de muchos lados. Así que los antiespasmódicos son fármacos que nos van a ayudar para dolor tipo cólico. ¿Cuáles están aquí? Metamizol, clonixinato de lisina e indometacina. Ningún otro. Así que cuando de repente, ahí va el hate otra vez, tiene un dolor tipo cólico, me dieron ketorolaco, obviamente no se te va a quitar o va a ser muy poco eficaz porque no sirve para un dolor tipo cólico como otros que son mucho más buenos. Quizá te puede aminorar un poco, pero no te va a servir, ¿de acuerdo? Tampoco el ibuprofeno, tampoco el naproxeno, nos van a servir los fármacos antiespasmódicos. Y aquí, ¿qué otros hemos visto, jóvenes? Butilocina. La butilocina, acuérdense que también es un fármaco antiespasmódico. Así que si yo tengo un dolor tipo cólico, ¿puedo darle metamizol? Sí. ¿Lo puedo combinar con butilocina? Sí. ¡Wow! Tenemos la buscapina compuesta. Ajá. Clonixinato de lisina también le puedo dar, es un buen antiespasmódico, e indometacina también. ¿De acuerdo? Ok. ¿Todos los AINES son analgésicos? Todos. Aquí sí no hay distinción. Los COX-2, porque es Coxib, y el peor también es analgésico, y metamizol, que no es un AINE, pero que también es un analgésico atípico, y faltaría paracetamol, también es un buen analgésico. Todos son analgésicos, pero no todos son tan buenos antiinflamatorios. ¿Quiénes dijimos que eran los mejores antiinflamatorios? Los COX-2. Luego, diclofenaco, ketoprofeno, desketoprofeno. Pero los COX-2 son los mejores, ¿de acuerdo? Entonces, algunos también son antipiréticos, no lo puse, pero vamos a tener como antipiréticos al ibuprofeno. Se me olvidó ponerlo, pero bueno, vamos a poner aquí. Al ibuprofeno, ese es un muy buen antipirético, por eso es que se da en niños. Ajá, ibuprofeno. Vamos a tener, obviamente, al metamizol. ¿Qué es el metamizol, jóvenes? No es otra cosa que la neumelubrina. El metamizol también nos sirve muy bien para quitar la fiebre. Ajá. Algún otro que nos puede llegar a servir, un poquito la indometacina y obviamente el rey antifiebre. ¿Cuál es el rey antifiebre? Paracetamol. El paracetamol, no dijimos que no es un AINE, pero sí nos puede ayudar como analgésico y quita la fiebre. ¿De acuerdo? Entonces, reglas de oro es que todos son útiles para dolor somático, ya vimos que es dolor somático, todos, algunos para dolor visceral, estos de aquí, pero ninguno, o ven alguno que sea para dolor neuropático, no, jóvenes, ninguno, ni porque sea diclofenaco con complejo B, la gente también tiene ese otro mito, no, es que ponte una bedoyecta, con eso se te quita, no te va a quitar el dolor, es un efecto placebo, están los estudios, no lo digo yo, están los estudios, ¿de acuerdo? Todos tienen dosis techo.
todos tienen dosis máxima. Todos tienen efectos adversos conocidos. ¿Derivados de qué? Pues de la inhibición de la ciclooxigenasa 1. Entonces, que van a tener riesgo de sangrado, riesgo de gastritis, riesgo de falla renal, riesgo de eventos vasculares cerebrales y obviamente de infartos y obviamente de retención de líquidos y de hipertensión y también de alergia. Todos, pero unos más que otros, ¿de acuerdo? La regla de oro de todas las reglas de oro, jóvenes, es que no hay que combinar analgésicos no esteroideos. ¿Por qué? Porque solo se aumentan sus efectos adversos y no se aumenta la eficacia. O sea, de nada sirve que tú a un paciente le des ketorolaco, más diclofenaco, más ketoprofeno. No, o sea, mejor darle uno bien en dosis altas, pero no combinarlos. Y es súper clásico que ustedes vean, vamos a poner un ejemplo, que haya combinaciones de estas, como si no hubiera otros medicamentos con los cuales podemos hacer algo que se llama analgesia multimodal, es decir, combinar varios fármacos de distinto tipo para generar un mejor efecto y una disminución de los efectos secundarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí dudas? ¿No? ¿Seguros? Ok, perfecto, seguimos. Entonces, voy a presentarles este cuadrito que es el resumen de muchas cosas y de muchos efectos de los analgésicos no esteroideos. Bueno, este cuadrito, jóvenes, este cuadrito se empezó a hacer a raíz de una iniciativa de una de mis maestras, que es la doctora Alicia Casian Rank, en el Hospital General de México, y nosotros cuando decimos la especialidad en dolor lo actualizábamos cada año, intentábamos aprendernos cada año, porque no es fácil. Pero, jóvenes, desafortunadamente este cuadro se ha pirateado y la gente se lo adjudica como si fuera de ellos. La neta es que no es cierto. Incluso algunos químicos por ahí, no, mi cuadro. No es cierto, jóvenes. Este cuadro, a mucha honra y a mucho honor, su servidor lo llevó a la Facultad de Medicina y a partir de ahí también los de OEPSA, si están aquí los de OEPSA, también me lo han pirateado y voy a presentar esto, jóvenes. Esto es obviamente, yo lo llevé ahí, pero es de una autoría múltiple. Es libre, obviamente, el conocimiento, pero pues si lo citan por ahí cuando ustedes den sus pláticas, además, pues mínimo pongan la referencia, ¿no? Pues aquí los vamos a poner. Por eso esto que dice Mario Rosas, no sean así, porque hasta una química por ahí de servicio social dice que es de ella. No es cierto, jóvenes, esto lo trajimos nosotros y tenemos todas las pruebas. Tiene 20 años este cuadro actualizándose, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, jóvenes, ¿va? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este cuadrito está organizado más o menos por los AINES más utilizados en la práctica de medicina familiar y vamos a analizar qué tan buen analgésico es, qué tan buen antiinflamatorio, antipirético, antiespasmódico, por qué vías se puede dar, cada cuánto se da, cuál es la dosis máxima, promedio y más o menos el precio. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a estar en una escala del 1 al 5. Ajá. Y obviamente el precio pues está en barato, más o menos y caro, ¿de acuerdo? En buena escala, no más o menos, ¿no? Digo, en cualquier persona, así no tenga estudios, sabe cuánto es poquito, más o menos y caro, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El ácido acetilsalicílico, jóvenes, la aspirina, es un excelente analgésico, muy bueno. Es un excelente antiinflamatorio. El ácido acetilsalicílico, es el rey de los AINES, ¿de acuerdo? Es buen antipirético. Me sirve, por supuesto, también para un dolor tipo cólico. Más valen 2 aspirinas que un ketorolaco. Solamente hay vía oral. Ajá. Digo, vamos a hablar de él, pero vamos a ver por qué entonces no es tan usado. Bueno, ciertamente, porque inhibe la agregación plaquetaria y entonces me va a hacer sangrar. Y además, inhibe tan fuerte la COX-1 que es de los más gastrolesivos que existen. Y entonces favorece el sangrado muchísimo. Así que ustedes se van a morir de sangrado, de náusea, de gastritis. Por eso es que no se utiliza tanto, pero en algún momento era lo único que se tenía. ¿De acuerdo? Así que sirve muy bien para el dolor de cabeza. Aquí le vamos a poner un asterisco. El dolor de cabeza va a ser un asterisco. Sirve perfecto. ¿De acuerdo? La vida, o hay que darlo cuando menos, bueno, no cuando menos. La posología más estrecha es cada 6 horas. Se puede dar cada 6, cada 8 horas conforme a las necesidades del paciente y la dosis máxima son 4 gramos. Las tabletas vienen de 500 miligramos, entonces son 8 tabletas al día. ¿De acuerdo? Es barato, muy barato, en promedio 200 pesos. Entonces, ¿sirve para todo tipo de dolor? Sí. ¿Cuál es el grande problema? La gastritis y la falla renal que me da. Además de que también hay pacientes alérgicos a la aspirina, pues no es una buena recomendación si ya tienes una gastritis, ¿de acuerdo? Y también es nefrotóxico, entonces hay algunos otros mejores porque eso ha caído relativamente en desuso,
pero se sigue utilizando, por supuesto, ¿no? Y luego si la cafeaspirina le pones cafeína a la aspirina, te quita mejor el dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Uno. Dos, metamizol. El metamizol dijimos que no es una INE, pero lo vamos a poner en esta tablita por una razón, y esa razón es que si la regla es que no puedes combinar dos AINE, sí puedes combinar quizá metamizol con algún otro. Ajá. Y obviamente también vamos a poner hasta acá abajo el paracetamol, ¿de acuerdo? Entonces, el metamizol es un muy buen analgésico, prácticamente no tiene capacidad antiinflamatoria, ajá, pero es muy buen antipirético y muy buen antiespasmódico, me quita el dolor tipo cólico. Tiene todas estas presentaciones pediátricas, intravenosa, intramuscular, vía oral, y la dosis máxima va alrededor de los 6 gramos. Hay bibliografías incluso que hasta 12 gramos al día. Es muy barato. Pues, ¿en qué lo podemos utilizar? Diferenciadores, lo puse en rojito, es que es su capacidad antipirética y su capacidad antiespasmódica, ¿de acuerdo? 3, el clonixinato de lisina o la lisina que le dicen solamente, es buen analgésico, claro, no tiene buena capacidad antiinflamatoria como otros, tampoco es antipirético, pero vean en qué destaca, es un súper bueno, muy buen antiespasmódico, nos ayuda bastante, entonces tiene una buena, una buena utilidad, pues, y se puede dar vía oral, intramuscular o intravenosa. Cada 8 horas también puede llegar a ser barato, ¿de acuerdo? Indometacina, jóvenes. Estos son de los mejores antiinflamatorios que hay. Se utilizan para trastornos reumatológicos, ajá, pero no son antipiréticos, ajá, y antiespasmódicos. Sí también tiene una capacidad relativamente alta, se da cada 8 horas. El problema es que también tiene mucho problema gastrointestinal, así que su compadre, la cemetacina, bueno, su comadre, ajá, también es un buen analgésico, también es un buen antiinflamatorio, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con trastornos como la parte de la gota, es un súper medicamento, porque no solamente es antiinflamatorio, sino que inhibe la quimiotaxis de células inmunológicas a las articulaciones de gota. Entonces es uno de los principales AINES de elección en los ataques de gota. Y la cemetacina, la diferencia con la citromicina es que es menos gastrolesivo, o sea, le da un poquito más de seguridad a mi estomaguito. El problema pues es que no es antiespasmódico. Acuérdense que es unas por otras, ¿sale? Y vamos con el que le tiro hate. Es buen analgésico, sí es muy bueno, pero tiene que ser en dosis altas. Si no es en dosis altas, neta que no es tan bueno. Y vamos a ver que no tiene capacidad antiinflamatoria, no tiene capacidad antipirética, no tiene capacidad antiespasmódica, es el más gastrolesivo, es el más nefrotóxico, es el fármaco que si no le pones una buena dosis no ayuda. Jóvenes, pésimo medicamento. Pero la gente, los médicos viejitos, nos dicen que torolaco para todo. Pésimo, es más, lo vamos a borrar. Así, ojalá que así también se borre de su memoria, como su ex, ¿no? No, su ex no, nunca lo han borrado, está bien, mejor que la ex, ¿no? Entonces, se puede dar vía oral sublingual. El problema es que dura 6 horas y la dosis máxima son 120 miligramos. Entonces, a veces la dosis máxima se alcanza muy rápido porque la capacidad analgésica buena se alcanza con dosis altas y las dosis altas te las acabas en 12 horas. El resto, puros efectos secundarios. Es barato, sí, pero es el peor. ¿De acuerdo? Diclofenaco, jóvenes, muy buen analgésico, no tan buen antiinflamatorio, pero sí es bueno. No antipirético, no antiespasmódico. También dura 8 horas. ¿De acuerdo? Es barato, así que puede ser utilizado de forma genérica, pero como vamos a ver, es el que más causa infartos de miocardio. Entonces, cuidado. Naproxeno, jóvenes, es buen analgésico, es buen antiinflamatorio, es antipirético, intermedio, útil mucho en niños, en adultos, cada 8 horas. La ventaja que tiene es que no genera tantos eventos cardiovasculares. Es quizá uno de los más seguros para pacientes con angina, con infarto previo, con insuficiencia cardíaca. Es uno de los más seguros, ¿de acuerdo? Pero no es tan potente.
El ibuprofeno, bueno, ese es el de batalla, ¿no? Buen analgésico, buen antiinflamatorio, buen antipirético, vía oral, suspensión perfecto, pero es uno de los que más causa hospitalizaciones por falla cardíaca en el mundo y más causa de muertes en muchas cosas. El problema, pues, es que nadie lo dice. Nosotros lo vamos a decir y vamos a justificar por qué. No es un fármaco tan seguro como pareciera. Así que pacientes con falla renal, pacientes con COVID, vamos a ver por qué no se les debió de haber dado, porque generan eventos tromboembólicos y los pacientes con COVID se morían de trombosis pulmonar y la gente le daba ibuprofeno. ¿Por qué? Pues porque piensan que es el mejor. Tampoco, hay que individualizar los casos, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, los AINES no son tan inocuos, ¿de acuerdo? Ketoprofeno, este es buen analgésico, muy buen antiinflamatorio, no antipirético, no antiespasmódico, vida media un poquito más prolongada, y este le pega muy bien, jóvenes, al sistema musculoesquelético. Así que para esguinces, para dolores musculares, el ketoprofeno le pega súper bien al sistema musculoesquelético, pudiera llegar a ser uno de muy buena elección. ¿De acuerdo? Luego vienen los oxicames. Oxicam, porque es piroxicam, meloxicam. Los dos tienen capacidades más o menos iguales. Analgésico, antiinflamatorios, muy buenos. No tienen capacidad antipirética, no son antiespasmódicos. ¿Cuál es la diferencia? Piroxicam. Piroxicam se da cada 12 horas. Meloxicam se da cada 24 horas, pero el meloxicam tiene mucho mayor protección gástrica, es decir, no me va a provocar tanta gastritis. Así que aquí le damos una diferenciadora al meloxicam y obviamente en precio es más caro el meloxicam. ¿De acuerdo? Ahora, de los COX-2 jóvenes, tenemos 3 solamente en el mercado: celecoxib, etoricoxib y parecoxib. Diferencias, jóvenes, las más significativas. Celecoxib y parecoxib se pueden dar vía oral, solo existe vía oral, y parecoxib solo intramuscular e intravenosa. Así que de entrada, el único COX-2 que tenemos intramuscular e intravenoso es parecoxib, ¿de acuerdo? Y de estos dos, celecoxib y etoricoxib, bueno, la diferencia no hay mucha. Al inicio, ambos son buenos analgésicos, ambos son muy buenos antiinflamatorios, al igual que el parecoxib, al igual que su capacidad antiinflamatoria, no son antipiréticos, ninguno, no son antiespasmódicos, ninguno de los tres, pero la diferencia entre el celecoxib y el etoricoxib, o sea, estos dos, es que el celecoxib tiene un menor riesgo cardiovascular y el etoricoxib puede ser mejor analgésico en dosis altas, pero el riesgo cardiovascular es mucho mayor. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso es que, bueno, el celecoxib, la dosis máxima, bueno, estos duran 12 horas, el celecoxib, el etoricoxib dura 24 horas, el parecoxib dura 12 horas, Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, el celecoxib le pueden dar, las cápsulas vienen de 200, 2 veces al día y tienen una dosis buena hasta máximo 600 miligramos, o sea, 3 cápsulas en la mañana, 3 en la noche. Etoricoxib, jóvenes, la mejor dosis es el buenísimo analgésico para dolor inflamatorio, son 120 miligramos, pero el riesgo cardiovascular aumenta tanto, mi riesgo de infarto, de trombosis, de retención, de hipertensión, que el mismo laboratorio dice, solo lo puedes dar 7 días con seguridad. Después te vas a infartar. Bueno, si tienes factores, si no, pues obviamente no. El intermedio son 90 miligramos, lo puedes dar 14 días con cierta seguridad, y la dosis de 60 miligramos lo puedes dar 28 días o un poco más con cierta seguridad, pero ya no es tan buen analgésico, la diferencia de 120 a 90 y de 90 a 60. Así que, como siempre les he dicho, jóvenes, no hay nada perfecto, todo depende, y uno tiene que elegir. La vida es de tomar decisiones, jóvenes, no existe ese punto medio, ¿no? Nada, es que hay que buscar el punto medio. Pues sí, pero siempre vas a tener que pagar precios, siempre, todo en la vida, jóvenes. Dar analgésicos, pagas un precio. Viajar, pagas un precio. Digo, nos suben las fotos instagramables, pero viajar siempre se paga un precio, ¿de acuerdo? Entonces, hay que elegir qué y cuál medicamento, ¿de acuerdo? Y parecoxib, bueno, eso solamente hay ámpulas intramusculares intravenosas, muy bueno, dosis máxima 80 miligramos, una ámpula en la mañana y una en la noche es la dosis máxima. Y esto, como es intramuscular intravenoso, pues muchos estudios solamente abarcan 7, 10 días de manejo y pues no tienen tan alto riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Paracetamol, jóvenes, excelente analgésico, cero antiinflamatorio, no tiene capacidad antiinflamatoria. Repito, no tiene capacidad antiinflamatoria. Una vez más, paracetamol es un antiinflamatorio. Una vez más, paracetamol es antiinflamatorio, porque luego les digo, un antiinflamatorio, paracetamol no es antiinflamatorio.
¿de acuerdo? Pero sí es muy buen antipirético, ajá, y es buen antiespasmódico, o sea, me puede servir para un cólico, sí, pero dependiendo de la dosis. Vamos a hablar de que su dosis alta, vamos a ver qué es una dosis alta. Ese todos lo conocen, hay vía oral, hay vía intravenosa, hay gotas, hay combinaciones con varios de ellos. La vida, o hay que darlo cada 6 horas, aunque es cada 6, 8 horas, se puede utilizar, y la dosis máxima es de 4 gramos, lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Puede ser tan barato o tan caro conforme la dosis y la marca quieras. Ajá, vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadrito resume muchos de los buenos efectos de los AINES. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos resaltar? ¿Cuáles son antiespasmódicos? Metamizol, ajá, indometacina, ¿dónde está? Clonixinato de lisina, estos tres, aspirina también, ¿dónde está el otro? Y paracetamol. ¿De acuerdo? Esos son los antiespasmódicos. ¿Cuáles me sirven para dolor de cabeza? Ácido acetilsalicílico, ibuprofeno me sirve muy bien para dolor de cabeza y paracetamol me sirve muy bien para dolor de cabeza. Así que si tengo dolor de cabeza, ¿le puedo combinar aspirina con paracetamol? Claro. Aspirina con ibuprofeno, claro. Ketorolaco, cambia de médico. ¿De acuerdo? Y obviamente ustedes ya no van a estar ketorolaco por un dolor de cabeza, no les va a ayudar. Fármacos con alta capacidad de gastrolesiva, aspirina dependiendo de la dosis, el peor de todos, ketorolaco. Después vamos a ver algunos otros como el piroxicam, ajá, y los más leves son estos de aquí. Vamos a analizar un poquito más los efectos secundarios de efectividad y de diferencias. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Digo, pueden volver a ver la clase, pero ¿dudas o preguntas? ¿No? Acuérdense, no se vayan a piratear el cuadro diciendo que es de ustedes, ¿eh? Bueno, ahora, ¿qué pasa con los efectos que hemos venido diciendo? Riesgo gastrointestinal, jóvenes. Bueno, esta gráfica no es motivo ahorita de la clase, pero conforme aumenta este numerito, aumenta la probabilidad de sangrado de tubo digestivo o complicación. ¿Qué tanto? Este número menos 1%, 18.5 menos 1, 17.5%, 1750 más probable, 1750% más probable que te pueda dar gastritis. Y vean quién es el peor, ketorolaco. 1000% más probabilidad de que te dé gastritis, sangrado de tubo digestivo. Pésimo medicamento. Luego, piroxicam, ya habíamos hablado de esto, ajá, indometacina, y de aquí para abajo todos están un poquito más bajo. ¿Quiénes son los más seguros? Ibuprofeno, un paciente con gastritis al ibuprofeno, le vas a proteger poquito su estómago, porque aún así hay un riesgo. Y más seguros, los COX-2 selectivos, ¿de acuerdo? Entonces los COX-2 son muy buenos en pacientes con gastritis porque no te van a generar más gastritis. ¿Cuál es el peor? Ketorolaco. De verdad hemos visto pacientes jóvenes, incluso ustedes hace 2 años, una de sus compañeras fue al odontólogo y le dio ketorolaco, le dio diclofenaco y terminó en sangrado de tubo digestivo por extracción de un molar. Jóvenes, de verdad, quiten ese medicamento de su mente. Ajá. Ahora se aplica, así como quitaron a su ex. Bueno, porque es tóxico, igual que la ex. Bueno, ahora, este es el riesgo. Entonces, si ustedes le quieren dar algo más seguro, celecoxib o ibuprofeno a sus pacientes con gastritis. ¿De acuerdo? Ahora, sangrado. Ningún AINE, digo, tampoco es motivo de esto, pero esta pena es significativa. Entonces, ningún AINE genera aumento del riesgo de sangrado después de una cirugía, ni el número de eventos hemorrágicos, ni en mililitros, ni en hemoglobina. En términos generales, en pacientes, normales, en pacientes sin discrasias sanguíneas, los AINES no me aumentan el riesgo de sangrado. Excepto, ¿cuál creen? ¿Cuál creen que se aumenta el riesgo de sangrado? A ver. Pues obviamente, ketorolaco. Ketorolaco se aumenta el riesgo de sangrado, específicamente en los niños operados de amígdalas, los niños post-amigdalectomizados, si ustedes le dan analgesia después de la cirugía con ketorolaco, tienen una probabilidad del doble que el paciente regrese a ser reoperado por sangrado en niños. Así que, ¿ven por qué no me gusta? Y obviamente la aspirina, que la aspirina puede llegar a prolongar los tiempos de coagulación en dosis altas, por esa inhibición de la agregación plaquetaria, aunque no es tan significativa. ¿De acuerdo? Entonces, el ketorolaco, olvídenlo, ¿va? Ahora, inicialmente, o seguramente los que ya llevaron el curso, los que han estudiado más, y me refiero a que van en grados mayores,
hemos visto que, o han visto ustedes, que muchas bibliografías, todavía no las encontramos, dicen que los COX-2 tienen el mayor riesgo de trombosis. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre esa ciclooxigenasa 1 y se forman más tromboxanos, que son los encargados de la trombosis, que prostaglandinas. Pero evidencia después mostró lo contrario. Fíjense bien. Número de eventos cardiovasculares mayores, el que menos provoca, incluso llega a proteger de esto, es el naproxeno. Así que eventos cardiovasculares mayores, naproxeno, tengo un paciente con riesgo de trombosis, le puedo dar naproxeno. Luego, ¿quién sigue? Luego los COX-2, luego sigue el diclofenaco, y el peor de ellos es el ibuprofeno. Y ese sí me va a provocar eventos vasculares trombóticos mayores. ¿De qué morían los pacientes con COVID? Trombosis pulmonar. ¿Qué le daban? Ibuprofeno. ¿Ven? Falta de actualización, desafortunadamente. Así que si yo tengo un paciente con alto riesgo de trombosis, olvídenle darle un AINE, y si le dan, que sea naproxeno, el menor número de días, dosis bajas. ¿Ok? Falla cardíaca. Vean cuál es el fármaco que más causa falla cardíaca. Ibuprofeno. Luego los COX-2, luego diclofenaco, y al final naproxeno. Así que pacientes con riesgo de falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca, mejor ni le den AINES, olvídenlos, denle otra cosa. Bueno, hay pacientes con falla cardíaca que vemos sus recetitas y que tienen diclofenaco, más naproxeno, más ketoprofeno, y quién sabe por qué le haya fallado el corazón. Pues quién sabe, la ignorancia da tranquilidad, jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fármaco causa más muertes? Por alguna causa específica, ibuprofeno, a la par los COX-2, y el que menos causa es naproxeno, ¿de acuerdo? Durante la historia de los AINES, los COX-2 que salieron del mercado, salió del mercado Rofecoxib, salió del mercado Valdecoxib por un supuesto aumento de la mortalidad. Pregunta, ¿por qué no ha salido el ibuprofeno del mercado? Es otro que tenemos taladrado, ¿no? ¿Por qué no ha salido el ibuprofeno? Pues porque seguramente se mueven muchos intereses. Es tan inseguro como cualquier otro. Así que la siguiente vez que vayan a dar una AINE en un paciente cardiópata, piénsenla. Y si le van a dar, mejor es un naproxenito, ¿de acuerdo? Pero obviamente el naproxeno no es la panacea, no es el mejor analgésico. ¿Y qué creen? Es uno de los que causa más eventos gastrointestinales abajo del ketorolaco. O sea, el ketorolaco está hasta por acá arriba, es el que causa más gastritis. Y luego está el ibuprofeno. Así que con pacientes que nosotros vayamos a tener cierto grado de gastritis, ¿qué le vamos a dar mejor? Diclofenaco. O mucho mejor, un COX-2. Así que para gastritis, diclofenaco o COX-2, para riesgo cardiovascular, naproxeno. Viene otra cosa, para falla renal, un COX-2. Los que medio balancean un poquito son los COX-2, y digo medio, porque también causan eventos, así que habrá que administrarlos con mucha precaución. Y bueno, esto se confirmó desde el año 2014, no lo digo yo, lo dice la FDA, y dice COX-IPS, diclofenaco a la par en eventos cardiovasculares mayores, el peor ibuprofeno. Falla cardíaca, el peor ibuprofeno. Muertes por causa específica, el peor ibuprofeno. Complicaciones gastrointestinales, ibuprofeno y naproxeno. La misma información está en la FDA, no lo digo yo, y aquí en México seguimos recetando ibuprofeno y ketorolaco, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Ustedes a partir de ahora tendrán que medir en qué pacientes sí y en qué pacientes no. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, jóvenes. ¿Cuánto tiempo hay que dar los AINES? El menor número de tiempo. Si yo le doy a un paciente AINES 7 días, tengo la probabilidad de aumentarle su mortalidad 34% por múltiples causas, pero si esto se va a 14 días, se va a 80%, y a partir de aquí baja un poco porque pues algunos ya se murieron, pero obviamente estoy hablando en términos superlativos, muchos ya no continúan el tratamiento, pero los pocos también aumenta la mortalidad. Así que ¿cuánto tiempo hay que dar AINES? El menor posible, de preferencia de 7, máximo 14 días, y si van a dar 14 días, no den dosis máximas, hay que dar dosis intermedias o dosis más bajas. ¿Con qué lo podemos sustituir? Pues con un paracetamol, con un metamizol, con un tramadol, con un parche de Bupre, o me lo mandan al algólogo, ¿no? Pero no hay que dar tantos medicamentos por tanto tiempo de este tipo por
los riesgos de eventos tromboembólicos en el tiempo. ¿De acuerdo? Y con falla cardíaca, de los peores que existen, digo, aquí no está el estudio, no se los puse, pero está ketorolaco. Ustedes de repente vean ketorolaco, bueno, ya lo van a ver, quien haga nefro, quien haga medicina interna, verán cómo van los controles de química sanguínea. Día 1 con ketorolaco, 0.9 de creatinina, día 5 con ketorolaco, 1.4, día 14 con ketorolaco, 2 de creatinina, día 21 con ketorolaco, el paciente está en falla renal aguda. Es pésimo, ¿no? Y a partir de aquí, los más seguros, hablando riñón, son los COX-2. Entonces, por eso es que me gustan, por eso es que son buenos medicamentos, ¿de acuerdo? Esta es la misma. Y el riesgo de falla renal también tiene que ver, jóvenes, con el número de días. De 1 a 89 días, el riesgo de falla renal con AINES en pacientes comunes es 28%, ya te aumentó la creatinina. Más de 90 días se triplica el riesgo. Ajá. En 7 días, incluso en adultos mayores, no hay diferencia en complicaciones renales, cardiovasculares, acidopépticas. Así que, ¿cuál sería la pauta recomendable? 7 días, jóvenes. No hay que dar más de 7 días de analgésicos no esteroideos, ¿de acuerdo? Y las dosis bajas, al parecer, no causan tanto problema como las dosis altas. Así que de repente no falta alguien que dice, pues dale ketorolaco a dosis máxima, pues es cuando más te vas a joder al paciente. Así que, jóvenes, dosis bajas, 7 días, y si dan más días, con una dosis mucho más controlada. Cuidado con los adultos mayores. Si el riesgo normalmente de falla renal está en 70%, en adulto mayor se triplica. Así que con nuestros viejitos jóvenes, muchísimo cuidado, porque más rápido les pueden provocar una falla renal. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Paracetamol, jóvenes, ¿qué debemos saber del paracetamol? Ya hablamos de AINES, tiene múltiples mecanismos de acción. Es un inhibidor de la COX-3, una isoforma, no es COX-2, activa vías de serotonina, como vimos, esto sigue para dolor neuropático, incluso vías cannabinoides, antagoniza otros receptores como el metil de aspartato, es decir, buen analgésico, pero no es un antiinflamatorio. Así que nos puede servir para los 3 tipos de dolor somático, neuropático, visceral y hasta para el psicogénico. Claro, jóvenes, por supuesto que sirve para todos los tipos de dolor, con menos efectos adversos que los AINES, con una capacidad antipirética, pero otra vez no es antiinflamatorio. No lo es, jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las dosis? Bueno, jóvenes, si ustedes quieren darle a un paciente con neuropatía diabética paracetamol, ¿se puede? Sí, pero tiene que ser una dosis de 15 miligramos por kilo. Oye, tengo un paciente con una ciática, ¿le puedo dar paracetamol? Sí, pero a dosis de 15 miligramos por kilo por dosis. Oye, pero tengo un paciente con, se quemó y le arde. Sí, pero dosis altas. Otro tipo de dolor con dosis bajas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dosis máxima, jóvenes? 4 gramos al día. Decíamos 4 frascos de estos. Ajá. Cuando mucho 3 días. A partir del 4.º día hay que bajar la dosis un 25%. ¿Por qué, jóvenes? Porque el riesgo de hepatotoxicidad, aunque es leve, generalmente se alcanza en más del 30% de los casos con un poquito más de 3 gramos de paracetamol. Así que tampoco hay que utilizar el paracetamol de forma desmedida. Obviamente son dosis de adulto, ¿de acuerdo? Y sobre todo en aquellos pacientes con alcoholismo crónico, con desnutrición o con hepatopatía previa. Así que la dosis podemos decir que de seguridad son 3 gramos, máxima 4 gramos, solo 3 días y no más. Y si no, bueno, júntale un tramadol, ponle un AINE, ponle una butiliocina, mándaselo al algólogo, resuelve el problema, pero no lo atasques de paracetamol porque lo puedes intoxicar. Esa intoxicación, jóvenes, se da por lo siguiente. El paracetamol tiene un metabolismo hepático. Requiere 2 fases, una fase de sulfatación y una de glucoronidación. ¿Dónde se da? Pues en la citocromo P450, ¿de acuerdo? Así que se satura este sistema, se va a producir este compuesto que es la N-acetil-B-benzoquinoinamina, se acumula y causa necrosis centrolobulillar. Así que esta dosis tóxica, generalmente 7-10 gramos en los adultos, nos puede generar necrosis aguda del hígado. ¿Por qué? Porque generalmente para que esta se pueda eliminar, necesitamos a lo que se llama glutatión. Y el glutatión se agota con dosis altas de paracetamol, así que vamos a generar un compuesto que no se puede eliminar y este compuesto genera necrosis centrolobulillar. Así que pues, ¿se puede envenenar a una persona? Sí.
¿de acuerdo? Bastante, así que hay que generar conciencia al respecto de esto y no rebasar las dosis máximas, ¿no? Por suerte tenemos un tratamiento específico que es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es justamente el fármaco para tratar esta intoxicación por paracetamol, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que las dosis se las puse aquí como para que le tomen una foto. Yo espero que nunca sea necesario que la puedan, que la utilicen, además del tratamiento de sostén en estos pacientes. Ayuno, hospitalización, vigilancia de la función hepática, bueno, vaya, son a veces cosas sumamente graves, pero bueno, la verdad es que no es tan difícil en determinado momento darse cuenta que pues, el paciente está tomando una dosis muy elevada, ¿de acuerdo? Voy a tomar un par de fármacos más, un grupo farmacológicos más para completar un cuadro que les quiero poner al final, y el primero es la pergeverina, ¿de acuerdo? La pergeverina es un cuadro, denme un segundo, jóvenes, denme un segundo, un segundito. Bueno, jóvenes, listo. Entonces, la pargeverina, jóvenes, es un antiespasmódico, ¿de acuerdo? Y se puede incluir dentro de una analgesia multimodal porque es muy útil en dolor visceral. Y a diferencia de los AINES o de la butilacina, el mecanismo de acción es completamente diferente. Es lo que hace bloquea el ingreso del calcio al músculo liso y por lo tanto el efecto anticolinérgico es muy leve, así que tiene una muy buena capacidad para eliminar el dolor espástico con menos efectos anticolinérgicos. ¿Cuáles son? Pues la secreción de la mucosa y la taquicardia, ¿de acuerdo? Puede haber en gotas, el nombre comercial es Plidan, ajá, y en tabletitas. Las tabletas vienen solas, se pueden dar hasta cada 6 horas, a veces con cada 8 horas es más que suficiente, o también puede venir combinada. Fíjense, jóvenes, les digo que los laboratorios no son tontos, ¿no? Con clonixinato de lisina, que dijimos que también tiene capacidad antiespasmódica, se me va a quitar el cólico. Con metamisol, por supuesto, va a potencializarme para quitar el cólico, o con ibuprofeno, y entonces me va a dar una capacidad antiinflamatoria y antiespasmódica. Así que de acuerdo al tipo de dolor que ustedes tienen, pues pueden elegir entre uno u otro. Muy bueno, claro, el problema pues es que es relativamente caro. Vamos a ver un poquito, ¿no? Y el otro grupo farmacológico que vamos a tener es el grupo de los gabapentinoides, ¿de acuerdo? Los gabapentinoides son fármacos que tienen una muy buena utilidad para dolor neuropático. ¿Qué es el dolor neuropático? Dijimos, jóvenes, fallan las vías del dolor. ¿De acuerdo? Como efectos secundarios benéficos, es que nos puede disminuir la náusea y el vómito, tanto después de cirugía como después de quimioterapia. El mecanismo es que estos fármacos son análogos del GABA, por lo tanto, favorecen la vía inhibitoria descendente dependiente de GABA, es decir, de ácido gamma-aminobutírico. Mejoran la calidad del sueño, jóvenes. Es un sueño muy rico. Si tienen insomnio, de repente, y un poquito de dolor, contracturas musculares, cansancio crónico, se pueden tomar de repente una dosis bajita de gabapentina, por ejemplo, y mejorar toda esta parte. Generalmente los pacientes tienen un poquito de mareo y edema los primeros 7 días por ese efecto GABA, después tiende a disminuir en la inmensa mayoría de los pacientes. Algo importante, jóvenes, no tiene efectos gastrointestinales ni renales, porque el fármaco, así como entra, no se metaboliza, solo se elimina. El 95% del fármaco se elimina sin cambios, así que es muy bueno este medicamento para pacientes con insuficiencia hepática, falla renal, pero hay que ajustar la dosis porque como solo se eliminan por insuficiencia, por efecto del riñón, el fármaco se sigue recirculando, así que en pacientes con hemodiálisis o con falla renal hay que bajar las dosis, ¿de acuerdo? Tenemos dos grandes prototipos, la pregabalina y la gabapentina. ¿Cuál es la diferencia con estos jóvenes? La pregabalina es de 4 a 7 veces, dependiendo el autor, de 4 a 7 veces más potente la pregabalina que la GABA. Entonces, si yo tengo un paciente grandote, fornido, joven, guapo, galán, como el que todas las chicas quieren, pues le voy a dar pregabalina. Pero si tengo un viejito, si tengo un paciente pequeño, susceptible a algunos otros medicamentos, mejor le voy a dar gabapentina. ¿Y cuál es la recomendación? Como induce sueño, hay que empezar a darla por las noches. Así que, ¿cuánto? La dosis mínima.
Gabapentina empieza de 300 miligramos, ajá, y se puede tomar hasta 1800 o 2000 y cachito miligramos, 24 horas, y pregabalina empieza en 75, ajá, y se pueden dar más o menos de 300, incluso hasta 600 miligramos en 24 horas. Hay incluso una suspensión, porque en México somos muy susceptibles a la pregaba y a la gaba, así que ha habido la necesidad de una suspensión que trae 20 miligramos por mililitro para pacientes muy, muy específicos, ¿de acuerdo? Entonces, para dolor neuropático, no diclofenaco con complejo B, que no sirve absolutamente de nada, jóvenes. Así que ahora vamos a completar este cuadrito. También este cuadrito, este sí es de su servidor, jóvenes, para que no lo anden publicando en OEPSA y digan, vamos a poner esto. No, jóvenes, este sí lo hizo su servidor. Mínimo me dan el crédito, ¿de acuerdo? Y este cuadrito lo hice como si nosotros escribiéramos, es decir, se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si yo tengo un paciente con dolor somático, ajá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de manera inicial, si hay inflamación, le puedo dar una AINE. ¿Cuáles son los más potentes antiinflamatorios? Los que tienen asterisco. Entonces vimos, por ejemplo, puede ser un muy buen medicamento, diclofenaco, ketoprofeno, otro AINE, pero no ketorolaco. Ya vimos por qué. ¿De acuerdo? Metamizol, sí, cuando de repente no tengo esa capacidad de comprarlo o disponibilidad. Y, oye, Mario, ¿y qué onda con la antiinflamación? Bueno, a lo mejor le combinas, a lo mejor aquí con un esteroide, como dexametasona, una dosis bajita. Obviamente es motivo de otra plática, ¿no? Si el paciente no se le quita el dolor, le puedo dar paracetamol. O bien, si tiene contraindicado los AINES, pues inicio con paracetamol. O es un paciente con factor de riesgo, le inicio paracetamol. ¿Con qué lo puedo potencializar? Ah, pues con tramadol o con buprenorfina, ¿de acuerdo? Digo, habrá otros que de repente tienen contractura muscular o el hecho de que tenga un dolor tipo inflamatorio no quiere decir que no le esté comprimiendo también un nervio, así que le puedo dar pregabalina. Hay otras cosas que se pueden dar, obviamente son para especialidad, a lo mejor en la medicina general no, pero se pueden dar. Oye, Mario, ya se le quita el dolor, pero pues no le hemos resuelto el problema, ¿no? No se ha operado de la hernia. ¿Con qué le puedo seguir? Ah, pues a lo mejor le puedes seguir con estos. Estos se pueden dar por mucho tiempo. Puedes llevarle con esto, o puedes darle a lo mejor este de aquí, dosis bajas, ajá, o naproxeno dosis bajas, pero no que le eternices el ketorolaco, que es uno de los peores, ¿de acuerdo? Dolor visceral, ¿ok? Dijimos metamizol, clonixinato de lisina, indometacina. Oye, potencialízalo con butilocina. Por eso está la buscapina compuesta, que tiene esos dos, o con pargibarina, o con paracetamol dosis altas. ¿Cuánto? 15 miligramos por kilo. Y finalmente, pues tramadol o bupre, como hemos visto, ¿de acuerdo? Para dolor neuropático, jóvenes, AINES, ninguno, ni porque tenga complejo B, ya están los estudios, no sirven más que para placebo. ¿Con qué le podemos dar? Paracetamol, dijimos dosis altas. Tramadol, ajá, tapentadol no lo vimos, pero también puede ayudar. Y pregabalina, por ejemplo, que es uno que vimos aquí. También nos sirven aquí los antidepresivos, que eso también lo vimos en su momento. Duloxetina, por ejemplo, este no lo vimos. Fluoxetina nos puede ayudar un poquito, ¿de acuerdo? Y dolor psicogénico, bueno, lo que ustedes gusten, jóvenes. Les decía en alguna ocasión que pues juegan un efecto placebo, ¿no? Entonces, solución inyectable, lleven a la chica de compras, eso le va a quitar el dolor de cabeza, vaya, cosas así que no sirven como analgésicos, pero que sí quitan el dolor. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas de este cuadro? ¿No? No, doctor. Yo sí tengo una duda. A ver. Mi duda es, por ejemplo, hablando de la dexametasona, si tengo, por ejemplo, no sé si como médico general se vaya a usar, pero si tienes un paciente, digamos, no sé, con artritis reumatoide y quieres, Ajá. no sé, suprimirla en ese momento una etapa aguda, ¿cuál sería el rango en el que puedes seguir dando dexametasona sin afectar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal? La verdad es que no hay como tal algo que te pueda contestar al 100%, pues la recomendación es no darlo más de 3 días. Ah, ok. ¿De acuerdo? A partir de eso, sobre todo dexametasona, que es un esteroide potente, hay que quitarla gradualmente. Ejemplo, si los primeros 3 días le di 16 miligramos, que son 2 ámpulas, a lo mejor los siguientes días 3 días le doy 8, los siguientes días 3 días le doy 4, y después cada tercer día hasta que lo suspendo. Ajá. Pero si lo doy en determinado momento, 16, una semana, y se lo suspendo, pues por supuesto que va a tener efectos secundarios. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Obviamente esto
voy a ofertar un curso con una versión 2 de esto y vamos a hablar de esteroides, vamos a hablar de otras cosas, de antidepresivos, de anestésicos locales y demás. Pero, pues bueno, fue buena la pregunta. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Muy bien, entonces vamos con algunos medicamentos para que más o menos vean qué presentaciones hay. Bueno, pues vamos a tener el paracetamol en solución, que son gotitas, ¿de acuerdo? Y el paracetamol, bueno, el mercado, para hacernos muy fácil, ustedes saben, las dosis en niños son 2 gotitas por cada kilo de peso. Y si la dosis de paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, ¿cuánto creen que equivalga cada gotita? 10 entre 2, 5. Así que cada gotita de paracetamol en gotas son 5 miligramos. 2 gotas por kilo de peso equivalen a 10 miligramos. Así que si le quisiera dar dosis máxima a un bebé, ¿cuántas gotas le voy a dar? 3 por kilo de peso. Y obviamente no pasar de eso cada 6 horas, cuando mucho. Oye, ¿no se le quita la fiebre? Dale ibuprofeno. ¿No se le quita? Dale metamizol. ¿Los 3 se los puedes dar? Claro. ¿De acuerdo? Hay paracetamol en solución. Ajá. Tiene 3.2 gramos por 100 mililitros. Obviamente, simplemente hagan la conversión y pueden sacar esta dosis de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. ¿De acuerdo? Acuérdense que no tiene capacidad antiinflamatoria, pero es muy buen antipirético por sus mecanismos de acción. Oye, en el adulto, bueno, en el adulto empieza a partir de 500 miligramos, hay tabletas de 650, hay tabletas de 750 miligramos y hay tabletas de 1 gramo. Conforme ustedes aumentan la dosis, la capacidad analgésica va a aumentar. Ejemplo, se dice que más o menos 1 de cada 7 pacientes responde con 500 miligramos. 1 de cada 4 pacientes responde con 650, 1 de cada casi 3 con 750 y 1 de casi 2 con 1 gramo de paracetamol. Así que si tienen dolor importante, denle 1 gramo, no le den 500 miligramos. Y luego le dan tabletas del Simi, pues menos, ¿de acuerdo? O bien asocienlo con un AINE o con otra cosa. ¿Sirve muy bien para el dolor de cabeza? Por supuesto. La parte intravenosa, los frascos ya vimos, vienen de 1 gramo, se pueden administrar hasta en 3 minutos en bolo, ajá, y acuérdense que la dosis máxima son 4 de estos frasquitos, 3 días, y si no, 3 de estos frasquitos, ajá, los siguientes días, ¿de acuerdo? Acuérdense no pasar esa dosis máxima, se puede utilizar para todo, así es. Y bueno, de aquí pueden hacer todo lo que ustedes quieran en combinaciones. Hay Motrin, ibuprofeno de 400, de 600, de 800, no pasen la dosis máxima, combínenlo con paracetamol, combínenlo con metamizol, ajá. Hay Celecoxib de 200 miligramos, empiecen a jugar, miren, este es el precio de patente, 1,700, el precio del genérico, 1/10 parte literalmente. Entonces, vean, obviamente si hay diferencias, sí, claro, pueden existir diferencias de eficacia, por supuesto, pero si tu paciente no tiene lana, no sean así. Mejor denle el genérico, es mejor que tome algo a que no tome nada y potencialícenselo con un paracetamolito. No pasa nada, ¿de acuerdo? Ambos, el otro costaba 10 pesos y este 176, tienen una buena posibilidad. ¿De acuerdo? Y van a encontrar también fármacos combinados y entonces ustedes entenderán por qué. Ahora, dicen ustedes ahora, ya me hace sentido, válgame el término, ¿no? ¿Por qué hay ergotamina con cafeína? Acuérdense que la ergo sirve para la migraña, la cafeína también, pero la cafeína mejora la absorción de la ergotamina y el ácido acetilsalicílico mejora la cefalea, entonces por eso es que venden combinado este medicamento. Y ahora ya saben, ¿qué dosis? Buscapina compuesta, pues, ¿qué viene? Iosina con metamizol. ¿Por qué? Pues porque los dos son antiespasmódicos con diferente mecanismo de acción. Y entonces ya si tienen dolor tipo cólico, pues le van a dar esto y no un mugroso ketorolaco, ¿de acuerdo? Ahora, vemos también de repente otros como la pargibarina, ya vimos, con clonixinato de lisina. ¿Para qué? Pues para potencializar el efecto antiespasmódico. Cada 8 horas, sin bronca. ¿Y qué es lo que quiero que eviten, jóvenes? ¿Se recuerdan la primera clase? Vimos esta receta. Entonces, con todo lo que ustedes han aprendido, fíjense bien, este paciente le dieron dorixina relax, o sea que tiene clonixinato de lisina con un relajante muscular. Carbafem, que tiene un segundo AINE, paracetamol con un segundo relajante muscular. Naproxeno y ketoprofeno, o sea, tiene 3 AINES, jóvenes. Esta receta está pésima, ¿de acuerdo? Así que vean la fecha, 2023, 50 al autor, díganle que tome el curso del doctor Mario Rosas, ¿de acuerdo? Entonces,
A todos les dejo este cuadrito, jóvenes. Esto los puede salvar de muchas cosas, ¿de acuerdo? Siempre es importante compartirlo y no digan que lo dio un alumno de OEPSA, ¿no? O de sus organizaciones, ¿no? Este es un servidor que se los da obviamente como parte de una herramienta que los puede ayudar, porque un día ustedes me van a tratar a mí y mis dolorcitos, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas de esto, jóvenes? ¿No? ¿No hay dudas o preguntas? Ok, bueno, si no hay dudas o preguntas, jóvenes, es exactamente 1 hora y media, 1 hora 25. Vamos a dejar nuestro tema hasta aquí y entonces el día de mañana nos vemos solamente con el último tema de esta sesión, que justamente son antibióticos. Vamos a hacerlo de una forma similar y si no hay dudas o preguntas, que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bye bye. Gracias, doctor.